Dentro de pocos días, para ser exacto, el 15 de diciembre, se cumplen 10 años del famoso y tristemente célebre Corralito. La mayor estafa de la que fueron víctimas los argentinos por parte de inescrupulosos que, utilizando su enorme inteligencia para quedarse con los ahorros precisamente del pueblo argentino. Se acaba de editar un libro cuyo título es El Corralito. No sé si está bien, ahí se ve. ¿Está bien acá? Sí. El Corralito, historia de una colosal estafa al pueblo argentino, cuyos autores son el doctor Facundo Biagos, el doctor Alberto González Arzac, la doctora Malvina Seguí. La doctora Malvina Seguí fue la presidenta de la Comisión Investigadora de Entidades Financieras del Senado, el doctor González Arzac, secretario de la Comisión, y el doctor Facundo Biagos, asesor de la doctora Seguí, y hoy nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Doctor Biagos, bienvenido a nuestro programa. Bueno, buenas noches. Es un privilegio para mí, un gran gusto estar acá con todos ustedes, presentando este libro, El Corralito, historia de una colosal estafa al pueblo argentino, que, como bien decía Rafael Fiamingo, se cumplen 10 años en estos días de que se dictara el decreto por el cual se instituyó en la República Argentina esta colosal estafa que fue el Corralito. Ahora, doctor, el título del libro es muy duro y su mensaje muy elocuente, además, más que elocuente. ¿Cuál es el desarrollo del mismo, el desarrollo del libro? La principal virtud que tiene este libro, ya lo hemos dicho otras veces, es la virtud tomista de la perseverancia. Porque en virtud de la perseverancia hemos podido reflotar y dar a conocer al pueblo argentino los dos informes elaborados por la Comisión Investigadora de Entidades Financieras del Senado de la Nación. Ahora, ¿en qué fuentes se basaron para escribir el libro? Fundamentalmente en estos dos informes, que fueron las obras que jurídicamente se elaboraron desde uno de los poderes del Estado argentino, el Poder Legislativo del Senado de la Nación más precisamente, una comisión investigadora que fue muy importante, que durante todo un año trabajó para poder elaborar y poner en resalto y poner en claro cómo había sido esta maniobra de la estafa al Corralito. Ahora, ¿cuál era el objetivo de la investigación? ¿Por qué se investigó precisamente? La comisión investigadora del Senado surgió por una ley especial sancionada ad hoc en el mes de febrero del año 2002 para que justamente se investigara qué había pasado con el Corralito, quién había dictado, quién era responsable del Corralito y quién era responsable de los cientos de millones de dólares que se fugaron del país. Ahora, doctor, el Banco Central, ¿tenía elementos como para poder haber obrado con suficiente antelación y evitar el Corralito? Según surge claramente del informe transcripto en el libro, elaborado, comentado y analizado y explicado en el libro, claramente el Banco Central de la República Argentina tenía los elementos suficientes como para poder haber previsto y evitado el Corralito. Si no lo hicieron fue porque no quisieron, entonces. No lo hicieron porque hubo una suerte de complicidad, por decirlo de alguna manera, con el autor intelectual de esta maniobra, que fue el entonces ministro de Economía, con la complicidad de las autoridades del Banco Central, que no actuaron con la celeridad y la obediencia necesaria, diligencia necesaria, como para poder evitar que se fugaran los millones y miles de millones de dólares que se fugaron del país. Ahora vamos a ver más adelante cómo se fugaron y demás. ¿Quiénes son los protagonistas de la estafa a la que hace referencia el título del libro? ¿Hay nombre y apellido dentro del libro? Mire, dentro del libro hay nombre y apellido, hay cargos y funciones y funcionarios que fueron directamente involucrados, a partir o comenzando, mejor dicho, del presidente de la Nación de entonces, que fue quien firmó este decreto, que estuvo apoyado por los ministros de Economía y otros ministerios más, en la elaboración jurídica de este decreto que instituyó el Corralito en Argentina. Ahora, doctor, se produce la crisis. ¿Cuál fue la actuación del Banco Central de la República Argentina y del Ministerio de Economía frente a la crisis? ¿Qué es lo que hicieron? Que cuando comienza la crisis, no fue en el 2001, ya en el año 2000 había claros
síntomas de la hecatombe financiera que se venía en la Argentina y de las dificultades que habría de tener el sector financiero en caso de no seguir viendo no querer seguir viendo las cosas como correspondía. Para esto el Banco Central era el responsable de hacer esto, lo que no hizo el Banco Central, y por eso que en la calle, en la City porteña, se decía entonces, y se dice ahora 10 años, que el Banco Central fue cómplice con el Ministerio de Economía de que esto se pudiera elaborar y desarrollar en la Argentina. ¿Cómo se desarrolló? Doctor, porque no olvidemos, perdón, Rafael, que acá el gran perjudicado, por eso el título del libro, no fueron las grandes consultoras, ni las grandes empresas, ni las grandes casas matrices de los bancos, sino el pobre asalariado, el pobre estafado fue el asalariado, el hombre que no podía sacar su plata de su sueldo para pagar sus cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre común argentino, por eso el título de Historia de una colosal estafa al pueblo argentino. Recordemos que había un límite, se podía sacar nada más que 200 pesos semanales. Una pregunta, doctor. ¿Las privatizaciones y el aumento tarifario se pueden encuadrar como método de dominación económica? Bueno, sin duda, el tema de las empresas privatizadas en Argentina, está comentado en la primera parte del libro, la introducción del libro, fue una de las maneras por las cuales la Argentina estuvo económicamente dominada sobre todo la década de los 90. Esta dominación no es una cosa novedosa. Recordemos, Rafael, que ya Raúl Escalabrini Ortiz, cuando escribe su política británica en el Río de la Plata en 1940, ya decía cómo Gran Bretaña o el Imperio Británico se había financiado durante la Segunda Guerra Mundial con plata que sacaba, entre otras de sus colonias, con los ferrocarriles de la República Argentina. Ahora, nosotros hablamos... Y esto trasladado 50 años después, esto permitía, ¿qué permitía esto? Que las filiales de las compañías extranjeras privatizadas mandaban a sus casas matrices las remesas de los millones, de cientos de millones de dólares que tenían como ganancia asegurada en el mercado cautivo de la Argentina. Esto instituyó una dominación económica seria y muy importante, esto no cabe ninguna duda. Doctor, hoy por hoy en Argentina nadie discute que estas privatizaciones sirvieron para eso y fue corresponsable de una situación determinada que terminó, entre otras cosas, con el corralito y la caída del entonces presidente de la Rúa. Doctor, en el libro se habla de operaciones back-to-back y se la denomina como transacciones sospechosas. Se refiere al lavado de dinero. Y estas operaciones eran permitidas, porque hubo casos relevantes como transferencias al exterior de 13 casos de transferencias efectuadas por personas físicas que van desde $650.000 a $15 millones, sin que esos importes guarden relación alguna con los antecedentes, patrimonio, profesión, ingresos u orígenes declarados de quienes efectuaron las transferencias.